Te alabo, Espíritu de Dios. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo, yo puedo escapar al cielo. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas bien altas sin desmayar. Cuando te alabo, yo puedo llegar al cielo. Con esta preciosa melodía que está en los labios de nuestro hermano Ernesto López, acompañado también por nuestro hermano Alfilo en la guitarra, hemos dado comienzo a la actividad que en este día, en esta hora, queremos dedicarle al Señor. Hay una profunda gratitud en nosotros porque ha sido mucho y bueno lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Durante este día, Él te ha protegido y te ha guardado y te ha librado del mal. Aquellos que han podido llegar al templo y los que a través de los medios de comunicación y visual nos están escuchando, nos están viendo, es para nosotros un privilegio muy grande y es de grande estima para nosotros el saber que hay millares de personas en distintas partes del mundo o del globo terráqueo, incluyendo la América del Sur, Central, Norteamérica y aún algunos países de Europa. Es algo que hemos estado orando y presentándoles al Señor y cumpliendo así lo que el Señor dijese cuando reunió a los apóstoles y se despedía física y corporalmente de ellos para ascender a su trono de gloria y continuar su ministerio sacerdotal intercediendo por la humanidad. Y Él ordenó la gran comisión, que fuésemos por todo el mundo y llevásemos el conocimiento de Él, siendo el único medio para tener acceso a la salvación, para poder llegar y ser parte en la eternidad del pueblo de Dios, pero también proveernos mientras llega ese momento. Tener tanto que Él nos provee y disfrutar. Bueno, he estado orando y por eso he estado sintiendo esta gran necesidad
y hacerles saber a nuestros oyentes y videntes que nos están viendo que en la vida de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, cada uno de ellos es importante. En esta hora vamos a estar estudiando sobre un tema muy importante, y es sobre el Salvador incomparable. Y a través de todo el estudio llegaremos a comprender lo que es la verdad central. Jesucristo es Salvador y Señor. Yo lo invertiría y diría: el Señor Jesucristo, el Salvador. Pero ya luego yo les explico el por qué considero esa inversión, que también en la Biblia está. Uno de los apóstoles le llamaba el Señor Jesucristo. El versículo que nos presenta lo que significa y se encuentra en el cuerpo del estudio se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Note qué profundo, qué revelación tan completa, pero al mismo tiempo se necesita la iluminación del Espíritu Santo para poderla percibir. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Leemos los versículos de los cuales se derriba el estudio. En Hebreos capítulo 2, versículos 9, 10, 14, 15. Luego nos encontraremos con el capítulo 3, desde el versículo 1 al 6. Versículos 12 y 14. Y luego nos fijaremos en el capítulo 4, versículo 1, 9 y 10. Les he mencionado estas porciones bíblicas porque es posible que algunos de los que están escuchando y observando quisieran tener y saber esta porciones bíblicas. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9 a continuación, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones a la voz de la salvación de ellos.
el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban aplanados toda la vida en servidumbre. En el capítulo 3 y versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que te constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por uno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si tenemos firme a recibir la confianza en confiar en la esperanza. Versículo 12 a continuación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de poder congregarnos y dedicar nuestros cuerpos, dedicarte nuestras almas, dedicarte, Señor, nuestro espíritu, como lo pides y lo dices en tu palabra. Señor, que nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro ser entero sea traído al altar del sacrificio y a través de la adoración honrarte, glorificarte e indicar así, dar testimonio de lo mucho que de ti hemos recibido. En esta hora te presentamos, Señor, oh Dios mío, la himnología, la adoración. Te presento a nuestros hermanos que son los que están a cargo de la himnología. Te suplico que los unjas, como lo hacías con David en aquel tiempo de tanta necesidad para aquel rey. Así sea tu presencia y unción en ellos. Te presentamos la audiencia, ese grupo de hermanos y de amigos que en distintos lugares prestan atención
y están interesados, Señor, en recibir a través de lo que hacemos y decimos, porque para ti no hay distancia, para ti no hay condición. Oh Señor, tú no haces excepción de personas y te manifiestas y lo creemos. Por eso en esta hora, Señor, te presentamos la audiencia y ese hogar, esa familia, esas personas enfermas, esos que el enemigo ha querido poseer y usar. Señor, que en esta hora tú obres y les ministres. Gracias en tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un privilegio estar en la casa del Señor esta noche
Salmo 136. Se me fue. Okay, I got it. El Salmo 136, del 1 al 9. Para la gloria y la honra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si lo quieren leer conmigo sería fantástico. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace gran maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia, hermanos. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta hermosa palabra, no para que bendiga la palabra, porque la palabra ya está bendecida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta noche, mi Dios. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa, Señor. Alabándote, Señor, agradeciendo lo lindo y lo grande y lo maravilloso que eres, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por este momento,
Si los hermanos quieren pasar, y vamos a cantar el último corito, el Santo de Israel. Angélica, I love you. Aleluya. Lo he dicho en otras ocasiones que a veces desearíamos continuar en la alabanza, en la adoración a través del cántico, cuando hay esta disposición de glorificar al Señor y de honrarle. Vamos de inmediato al estudio de la palabra del Señor, porque, ¿verdad?, queremos que los que nos prestan su atención, pues también puedan recibir. Lamentamos que el martes anterior no les informamos sobre el cambio de la hora. Y entonces el domingo, en muchos lugares, pues nos esperaban a 1 hora. Y luego, pues, tuvieron que esperar a la próxima hora. Pero creo que ya han entendido que aquí en el este o en los Estados Unidos, cuando va a comenzar el invierno, se atrasa el horario 1 hora. Y que al terminar el invierno y comenzar ya para el verano, entonces se adelanta 1 hora. Y vamos a estar muy pendientes para que puedan los hermanos de distintas partes poder escuchar y recibir. Pero fíjense que en esta noche el hermano Atilo, sin lugar a dudas que está muy alegre, porque su esposa
está con nosotros en la casa del Señor. Y esa es una bendición cuando podemos tener al cónyuge, sea varón o sea una dama, caballero o una dama, que pueda estar juntos para adorar al Señor y para recibir de Él. Es una victoria grande cuando en el hogar la pareja puede unirse y servirle al Señor. Así que, hermano Tilo, gózate en el Señor. Amén. Por esta gran bendición. Bueno, pueden sentarse porque vamos a comenzar la lección. En esta ocasión me toca a mí. Y vamos a estar hablando sobre el tema El Salvador incomparable. Entonces, para poder realmente disfrutar, es bueno que podamos conocer y entender no solo el significado de la palabra, sino lo que la palabra implica al usarse. Por ejemplo, cuando dice El Salvador, nosotros pues pensamos en situaciones cuando ha habido la necesidad de rescatar a alguien, de tener que intervenir en beneficio. A veces es en las inundaciones. ¿Cuántas personas inesperadamente, creyendo que no van a tener riesgo o peligro, se quedan habiéndose desavisado que deben de salir y buscar un lugar de refugio? Esperan cuando ya el agua les está afectando. Y ustedes han visto que a muchos han tenido que subirse a los techos y ha habido que enviar rescate en un helicóptero. Algunos ha habido que enviarle alguna lancha o bote o barco o como pudiésemos mejor entender. Y a otros personas se han arriesgado a salvarlos a ellos, porque han estado en ese peligro que si alguien no hiciese algo, entonces fracasarían, morirían. Y casi siempre la palabra salvar la familiarizamos o le damos el significado común, frecuente, de rescatar a alguien, de librar a alguien. Pero cuando se trata del Salvador, eso tiene un significado, pero realmente muy grande, porque ya al entender que es un Salvador es porque hay peligro, es porque hay alguien que necesita ser rescatado, que necesita ser librado del fracaso y podríamos decir
al explicar el Salvador en el sentido bíblico. Yo creo que hasta que no lleguemos al cielo y disfrutemos de lo que se nos ha prometido, si nos pudiesen o nos permitiesen dar una mirada retrospectiva, que pudiésemos ver todo lo que experimentamos y pasamos, sufrimos y padecimos aquí en la tierra, y luego ver lo que disfrutamos, lo que tenemos, como que entonces será que entendamos bien qué significa para nosotros tener un Salvador. Tener un Salvador. El otro vocablo, la otra palabra es incomparable. Es incomparable. Porque podríamos comparar a los elementos usados en la tierra el uno con el otro. Y podríamos decir, este es mejor que este. Porque en la comparación nos fijamos en las posibilidades de este y en las debilidades de este, o en las faltas de este. Pero cuando se dice que el Salvador nuestro es incomparable, estamos diciendo que no hay nada ni nadie que iguale, que pueda llegar, ni siquiera pensar. Hay que, la situación es que lamentablemente, y tenemos que usar el vocablo diablo, le ha inducido, persuadido, introducido a la gente de que sí pueden acudir y depender de muchas otras cosas que al final van a ser decepcionados. Y lo triste es que sea después de la muerte. ¿Me entienden? Porque mientras están vivos, como que mantienen, no, que si creo en esto, que si creo en aquello, que si dependo de lo otro, que si va a ser así, y entonces cuando se confrontan con la verdadera realidad, con lo auténtico, con lo que es, van a decir, qué equivocado, pero qué tarde para poder remediar la situación. Cuando habla de incomparable, quiere decir es único, absoluto. No podemos pensar en ningún otro recurso, en ninguna otra forma, solo en el Salvador que hemos tenido. Entonces, yo le estaba diciendo que la verdad central que dice Jesucristo es Salvador y Señor. Primero, como le dije, yo iría a un cambio y pondría primero Señor, el Señor Jesucristo. Ahora, le voy a explicar. Nosotros utilizamos el vocablo y nombre Señor muy a menudo. Muy a menudo.
con relación a personas. Casi siempre decimos, este es el Señor tal. Entonces, los que fuimos criados en esa cultura donde se le hacía énfasis a esa palabra, a ese nombre Señor, porque se le llamaba Señor a quien era mayor que el que se presentaba delante de él. Pero lo más importante era que tenía que reconocer la autoridad de que esa persona, por ser mayor, había que llamarle Señor, y en el vocablo implicar que nosotros reconocíamos que él tenía autoridad. Entonces, cuando se trata de el Señor Jesucristo, ese vocablo es muy particular a lo que comúnmente se usa en la tierra. Porque cuando le hablamos y le llamamos a él Señor, quiere decir el soberano. Y cuando hablamos de la soberanía, estamos hablando de una autoridad total. Fíjense que sobre él nadie y nada. Pero entonces estamos indicando que bajo de él todo. Entonces, lo otro que yo quiero que ustedes observen es que dice Jesucristo. Es un nombre compuesto de dos nombres, Jesús y Cristo. Entonces, para entender este nombre bien, ¿quién es Jesús? Y luego, ¿quién es Cristo? Entonces, implica las funciones que Él ha desempeñará. O sea, lo que ya es, cuando se dice Jesús, yo les he dicho que Jesús es el Hijo del hombre. Se me van a preocupar un poquito. El vocablo Jesús, que se deriva de Josué, y Josué se deriva de Jehová, y Jehová del verbo irregular, que al conjugarse cambia en la forma en que se escribe. Cuando se habla de Jehová, se está implicando a un eterno, sin principio y sin fin. Fue como él se le dio a conocer a Moisés. Cuando Moisés estaba a cargo del ganado de ovejas de su suegro Jetro, y Dios, que es tremendo, a un príncipe, a un legislador, porque escuchen bien, Moisés había tenido unos grados en la Universidad de Egipto de legislador, y al mismo tiempo había también estudiado tanto medicina como también había estudiado y conocido
la nutrición. Por eso cuando Dios se le revela, pero déjenme, ¿por qué el nombre es Jehová? Porque cuando Dios lo llama en la zarza, que ardía, y Dios lo llama por su nombre, Moisés, Moisés. Y él le dice, oh, ¿y quién tú eres? Él le dijo, pues yo soy Jehová. Y por primera vez Moisés comienza a analizar, pero ¿qué me quieres decir tú? Porque si yo voy a los israelitas como tú me mandas y dicen que vaya y le diga que aún el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob me mandó, pero ellos me van a preguntar, ¿cómo es eso? ¿Quién es ese Dios? Ahí es donde le dice, pues le vas a decir que yo soy Jehová, que yo soy el Dios eterno, que yo no he envejecido ni me he debilitado y poseo lo que necesito y tengo para libertar al pueblo. Cuando tú vayas, tú le vas a decir, yo soy, que es lo que implica Jehová, yo soy. Le quiso decir, yo soy el eterno, en un presente eterno. Ahora, qué bueno ver eso, los ayudantes están muy pendientes. Entonces, ese Jehová, el yo soy el eterno, se manifiesta o se incorpora en la persona de Jesús. Por eso hay que entender que cuando hablamos de Jesús, ¿sabe de quién hablamos? De la promesa que se le hizo a doña Eva. ¿Se acuerdan de doña Eva? La esposa de Adán. La señora que Adán la dejó por un momento sola. Y el diablo se aprovechó. ¿No han pensado ustedes eso? Que doña Eva andaba por el jardín y Adán quién sabe dónde estaba y qué hacía, y el diablo dijo, este es el momento de tratar con esta señora, con esta dama. Pero vamos a dejar eso. Lo que viene entonces es que en esas situaciones Dios interviene y le dice a doña Eva, de tu simiente va a salir uno. Ese va a ser el que va a herir a la simiente, refiriéndose al diablo, en la cabeza, aunque él le va a herir. ¿Dónde? En el calcañar. El calcañar es el talón. Ahora, hago una comparación de darle un golpe a alguien en una pierna a darle un golpe en la cabeza. ¿Cuán grande es la diferencia? Ahora, entonces, Jesús, que se derriba de Josué y de Jehová, entonces implica el vocablo que tenemos Salvador. Es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, cuando él le dijo que le iba a proveer de la simiente. Entonces, para poder esa simiente manifestarse, yo voy a
a decirles algo y los que están en la audiencia, pues tal vez piensen sobre el asunto, pero que Dios me los ayude. Y es que, para mí, Caín no fue el primer hijo de doña Eva. Para mí, habían nacido tanto hombres como mujeres y se habían multiplicado. Entonces, doña Eva observa cómo se desarrolla la maldad y entonces le pide a Dios y le dice: oye, tú me prometiste que me ibas a dar a alguien que nos iba a libertar. Y parece que se puso a orar y a ayunar. Y entonces concibe, queda encinta. Y cuando nace Caín, usted nota, si lee la palabra, que ella dijo que le daba a Dios gracias, que le había concedido varón. Que le había concedido varón. Ahora, dejamos eso porque tenemos un cuerpo mucho más abundante. Pero entonces el nombre Jesús es el nombre aplicado al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo físico Jesús iba a tener que sufrir y padecer. Era un cuerpo donde había un espíritu completamente perfecto. El espíritu de Jesús era el mismo parte integrante de la deidad. Ahora, ¿cómo Él se somete siendo Dios a meterse dentro de un cuerpo? Y un cuerpo que lo limitaba. ¿Han pensado ustedes que Jesús físicamente tuvo ciertas limitaciones? Pues mira, sí. Jesús se cansaba. Jesús dormía. No recuerdan que lo fueron a despertar los discípulos porque le había dado sueño. Jesús comía. Físicamente Él estaba limitado a las distancias. En su espíritu Él no estaba limitado, pero en su cuerpo Él estaba limitado. Por eso la gente venía y le decía: vente, te queremos en la casa, porque si tú estás presente las cosas se arreglan, pero si tú no estás. Y algunos le creyeron por la palabra y le dijeron: no, tú no tienes que estar. En ti hay algo que cuando tú dices la palabra ejerce, realiza lo que tú le dices. Así que no es necesario que físicamente, pero vas a ir en tu espíritu. Porque la palabra, si no tiene el poder y la autoridad de Él, se queda en el espacio. No se cumple. Pero entonces, el nombre Cristo significa ungido, el escogido, el que Dios le prometió a quién. A David.
A David es que Dios le dice, oye David, tú has tenido unas muy buenas intenciones. Porque David fue el que quiso construir el templo. Así como miró por las ventanas y el enemigo quiso usarlo, él también miró por las ventanas y vio el tabernáculo. Y vio un tabernáculo hecho de pieles, deteriorado. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y el Dios mío tenga que manifestarse en esas pieles, en eso que ya es deteriorado, pestoso cuando llovía? Y él dijo, no. Y Dios le dijo, no, espera, porque hay otro propósito. Tú lo que vas a hacer es, pues, empieza a buscar. Que traigan madera, que traigan oro, que traigan esto. Pero tú no vas a construir. Ese privilegio yo se lo voy a dar a tu hijo. A tu hijo. Pero algo te voy a decir, le dijo Dios. Y es que de tu simiente, de tu descendencia, yo voy a levantar a alguien. Y ese va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No voy a entrar porque tengo que, pero ahí se debe el nombre Cristo, el ungido. Por eso, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, le dice, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué concepto tiene la gente de mí, los que me han oído, los que me han visto, los que han recibido? Cuando ustedes han hablado con ellos, ¿qué le han dicho ellos? Pues que tú eres Elías, porque estás aquí, de momento te vas y te desapareces, que si eres como Jeremías, porque te vieron llorar cuando te encontraste con Marta y María y te afligiste y lloraste. Un llorón, Jeremías, que era el profeta que lloraba. Y otros dicen que tú eres un profeta porque tú dices cosas que se cumplen. Y él lo que hacía era preparándolos, como yo quiero prepararlos a ustedes hoy. Y él luego le dice, sí, pero el propósito principal, el punto culminante era, el alma máster del asunto era, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mi hermano comenzaron a hacer reuniones. Se reunió allá uno con el otro y el otro acá y el otro allá. Dice, esto está complicado. Esto está difícil. Y Pedro, que siempre era así, tenía su actitud, parece que fue donde los demás y le dijeron, Pedro, tal vez podemos decir, no, eso, como que eso no encaja en el concepto de lo que es Él. Es como que es algo más que lo que estamos pensando, hasta que de momento Pedro como que le dice a Dios, ayúdame a entender quién es porque yo no me atrevo a decir lo que yo pienso o me parece. Yo quiero que tú me ilumines. De momento el Espíritu de Dios lo ilumina. Yo no sé cómo lo hizo Pedro, pero usted sabe que a veces nosotros, cuando oramos con una persona y le queremos decir algo, mira, ven acá, presta atención, porque te voy a decir algo.
Me parece ver a Pedro decir, yo te voy a decir que tú eres el Cristo. Pero eres más que el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando le dijo esa verdad, ¿sabe que esa es la verdad que todo ser humano tiene que creer para hacerse real en la vida de él la presencia de Cristo? Y por eso el Señor le dijo, oye Pedrito, ven acá, porque a veces el diablo te quiere usar, pero en esta ocasión fue mi Padre. Él fue el que te reveló. Y por eso tú, pues, lo has dicho. Y le digo, a ti te llaman Pedro. El nombre Pedro se derriba de piedra. Y hay una equivocación muy grande porque creen que la iglesia está establecida sobre Pedro. Pero Pedro era muy flexible. Con Pedro había que tener cuidado, porque Pedro le daba unos corajes que le tumbaba el cuello a cualquiera. Sí, cuando arrestaron a Cristo, Pedro vio que había un soldado cerca, le quitó la espada y le tiró a cortarle la cabeza, y él, si no se baja. Pero hay algo lindo. Es la primera cirugía cosmética. Porque dice que el Señor le dijo, cógela, la oreja, y luego cogió y se la plantó otra vez. Ese tiene que haberse convertido. Si ese tiene que haber cuidado la oreja esa y decir, no me la toques porque me la implantaron. Es un implante. Me la pusieron ahí. Pero vamos a dejar eso. Porque yo quiero que tú entiendas que el versículo clave, si no podemos más, pero ustedes saben que esta es mi manera de enseñar. El versículo clave dice, y él es antes, está en Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, y él es antes de todas las cosas. ¿Qué entiendes tú ahí? Ahí tú descubres la preexistencia. El Salvador nuestro, que se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Pero dice, en el principio era, ¿qué? El Verbo. A mí me gusta más usar el vocablo palabra. En el principio era la palabra. Porque el vocablo palabra implica todo. Expresión y comunicación. Cuando se usa el vocablo verbo, se limita a la acción del sujeto. Pero Cristo en sí no es solo la acción de la deidad. Yo quiero que entiendan estos términos. Deidad, porque cuando le digo Dios, la gente piensa nada más que en el Padre.
no conciben, no entienden que no es solamente una unidad absoluta de ser único Dios. El vocablo Dios, esa es la traducción de el hebreo al español. Ya voy a tenerle luego que decir de dónde salió el hebreo. Pero que al usarse, siendo que la conjugación del verbo, cuando dice en el principio creó Dios, el verbo está en singular, pero el original, al nombre que dice Elohim, creó los cielos y la tierra, implica dioses, creó los cielos y la tierra. Pero debido a la forma de una unidad absoluta, bien sea, la unidad absoluta es Jerusalén. Hay uno, hay dos, gracias Ernesto, hay tres. Ahora, yo los uno los tres, y lo que parecen es uno. Pero hay tres. ¿En qué hay la diferencia? Es en la función que cada uno de ellos ejerce. Se le llama Padre a uno porque fue el que inició y procreó o creó las cosas, y sea, fue el iniciador de la creación. Pero esa iniciación no se hubiese podido llevar a cabo si no se comunicaba la expresión para hacer lo invisible visible. Pero tampoco hubiese podido realizarse aunque hubiese el sentir de crear, declarar la palabra, pero si la palabra no tenía poder, no surgían las cosas. Entonces, la función de crear es Padre, la función de hacer las cosas tangibles y visibles es la palabra, y el que las cosas puedan ser y tener es el poder, que es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo creo que le he podido ayudar. Él es antes, me voy a quedar con este versículo, ya luego hablamos de él. Él es antes de todas las cosas. O sea, no es fácil pensar y no ideal o inventar. Se nos hace difícil entrar en la eternidad sin pensar o cuajar o formular o algo. Entonces, antes de todo, incluyendo los ángeles, incluyendo el orden angelical, que los primeros son los serafines, están alrededor del trono de Dios. Significan seres ardientes o fervientes, quienes proclaman
a Dios que todo el universo sepa quién es Él. Y lo declaran, uno dice santo, el otro dice santo, el otro dice santo, y el cuarto dice, Jehová, toda la tierra está llena de tu gloria. Después de los serafines están de los serafines están los querubines. Los querubines están para transportar cuando Dios quiere una teofanía, o bien sea, cuando Dios quiere mostrarse en algún lugar. Los querubines son responsables de transportar la magnificencia del trono. Fue lo que vio Ezequiel cuando estuvo en la orilla del río, en el cautiverio, allá en Babilonia, que Dios le dice, Ezequiel, salte, vete al campo, que yo quiero hablar contigo. Y entonces le muestra su magnificencia. Y él ve a los querubines que tenían, ¿qué? 4 caras. A ver, una de ellas era águila, otra de ellos león, otra era de toro, de buey, y la otra era de ¿qué? De ser humano, cara de hombre. Ahora, es bueno que entiendan que no es que son así, es que eso revela lo que es el Dios a quien nosotros le servimos. ¿Por qué tenía una cara de hombre? Porque la única criatura en toda la creación es el hombre, el ser humano, que tiene raciocinio, que puede desarrollar conocimiento, intelectualidad. Porque era águila. Porque el águila tiene el ojo escudriñador más agudo. El águila puede estar a millas en la altura. Y desde allá, cuando cambia su cabeza, puede ver el pez en lo profundo. Y entonces se lanza porque el pez, al ella pasar, la sombra le da al pez. Y cuando el pez trata de escapar, sube para luego bajar. Y ella aprovecha y lo coge. Eso indica la omnisciencia de Dios. Que Dios lo ve todo. Bueno, ay Dios mío, bueno. La cabeza de un buey. En el cielo no hay bueyes. ¿Qué implica eso? Eso indica el Todopoderoso. Porque el buey se utiliza para las cargas pesadas, para arrastrar, para llevar. Entonces, eso implica el Todopoderoso. León. Esta es la última, ¿no? Ya, terminé con esa. León. ¿Qué implica el león? Nosotros le hemos llamado ¿qué? El rey de la selva. Porque el león es carnívoro, pero al mismo tiempo, cuando él persigue
ay de la presa, porque la coge, llega a matarla. Pero ahí lo que indica león es realeza. Realeza es el que tiene el poder de gobernar y regir todo lo que existe, todo lo que es. Antes, porque yo lo que quiero es que tú te imagines, porque Cristo tomó un cuerpo. No se nos hace difícil imaginarnos a Jesús en un cuerpo. Pero pensar que Él existió sin tener cuerpo físico. Y que donde Él existió, donde Él estaba, los únicos que lo presenciaban eran esos serafines, esos querubines, y luego los arcángeles, y luego las huestes celestiales. Pero no le voy a dar clase ahora de la teología de los ángeles. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es ese Jesús que se encarna, ese Cristo que un día reinará totalmente, ese Cristo que es el Señor, existía aún antes de todas las cosas. Cuando tú piensas todas las cosas, eso va lejos. Entonces, lo otro es, dice que en Él subsiste la fuente de vida de todo lo existente, tanto en el cielo como en la tierra. Y voy a decirles algo un poquito delicado, porque aunque Dios en su naturaleza no está en el infierno, pero el fuego del infierno da testimonio que existe un Dios. A ver si me entienden. Dice, y el lago de fuego, que no se sabe si será el sol. Esto yo le estoy dando para que ustedes piensen. ¿Qué será el lago de fuego? El lago de fuego dice que nunca se apagará. ¿De quién lo va a sostener? Si no es Dios el que da la orden, que el combustible que va a sostener el lago de fuego, ¿de dónde va a salir? Dios es bueno, buenísimo, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, ya el hermano no tiene la información. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. Esto es importante. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. Y eso es muy delicado. Que tú sepas que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo humano tiene las partes esenciales, vitales, la iglesia es el cuerpo corporal. Él fue corporalmente, se dio a conocer
hay algo, porque ya el tiempo, pero hay algo. El cuerpo de Él es el ejemplo, es la muestra, es el modelo del que nosotros vamos a tener. Yo les he dicho a ustedes, por eso dice que Él es el primogénito de los muertos. Todos los que Él resucitó se murieron. Aún los que ascendieron sin ver muerte. A menos que en la antrofonía, cuando Él permite que aparezcan con cuerpos. En el Antiguo Testamento eso era común. Los ángeles se le aparecían y la gente los veía y hablaban y se comunicaban y le traían. Pedro vio ángeles que hasta los quería adorar y no, un momento, eso no. Hay que adorar a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de el primogénito de entre los muertos, aquí santo para concluir, estamos hablando de que Él es la muestra, el ejemplo. Por eso tú tienes que mirar bien la palabra y estudiar bien la palabra. Cómo Él fue antes de la Constitución, porque hay ciertas declaraciones. Cómo fue mientras Él vivió, pero cómo es Él después que resucitó. Y fíjate que yo no sé, yo estoy buscando un retrato de cuando yo era de 35 años. ¿No le ha dado a ustedes por buscar a ver? Pues sí, si lo busca, vas a ver cómo tú vas a hacer cuando resucite. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito. Él es el primero en resucitar con un cuerpo perfecto y al mismo tiempo incorruptible. Pero Él resucitó a los 33 o a 35 años. ¿Por qué yo digo a los 35? Porque los 35 es la pleroma, es la plenitud a la cual llega de máximo el ser humano. De ahí en adelante, no importa lo que comamos y bebamos y preservamos, pero el metabolismo va para abajo y empezamos a sentir en el cuerpo. Pero cuando resucitemos en la plenitud de los 35 años, semejantes a Él, seremos nosotros. Así que no te apures por, bueno, sí, cuídate. Cuídate ahora, pero llegaremos. Ahora, ¿qué sucede? Voy a tener que dejar aquí parte de esto que estoy explicándole para concluir, como les dije, porque ¿a quién le escribieron? Le escribieron a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? El vocablo hebreo lo que implica es los que han pasado
al otro lado. Ahora, esos se le aplicó a los israelitas que cruzaron el mar, que pasaron el Jordán. Se les comenzó a llamar hebreos porque habían cruzado. Ahora, el hebreo es un lenguaje compuesto. Se deriva del arameo. En la parte norte de la Palestina había una comunidad que hablaba arameo, de donde entonces se deriva el hebreo. Esa comunidad, Pablo perteneció. ¿Sabe quién perteneció allá arriba también? ¿Ah? El Señor. El Señor. Los helenitas que estaban en esa área. Entonces, por eso cuando el Señor se expresa y dice Elí, Elí, lama sabataní, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo dijo en arameo? Lo dijo en arameo para que los soldados que no conocían ese lenguaje no lo entendieran. Fue intencional. ¿Qué dijeron los soldados? Está llamando a Elías. Vamos a ver si Elías viene y los rescata. Pero el Señor estaba hablando en arameo. Él habló en muchas ocasiones. Habló en arameo. Por eso cuando él no quería que los fariseos entendieran, porque lo que querían era acusarle, él le hablaba en arameo a los discípulos, porque la mayoría de ellos eran de allá, de la parte norte. Ahora, ¿cuál es el peligro? El que la gente, después de haber conocido y recibido, apostate de la fe. Y va a ser una característica en este tiempo de muchos que van a apostatar de la fe. Muchos que habiendo estado en la iglesia, muchos que habiendo servido al Señor, muchos que habiendo comprendido las enseñanzas, la doctrina, van a ser influenciados por las condiciones del mundo y se van a volver atrás. Eso iba pasando en la iglesia de los hebreos, del grupo que estaba en la parte cerca de Roma. Entonces, el que escribió la carta quiere hacerles saber, porque como eran más, hay tres nombres ahí: eran israelitas, eran judíos y eran hebreos. Pero lo que el apóstol quiere, el que escribe, le quiere decir: más grande y más importante que Moisés, a quien Dios usó tan grande y tan poderosamente, más grande que Él, es el Señor Jesucristo.
Porque Él se anonadó a sí mismo. No tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló para tomar la forma de nosotros y en el cuerpo llevar el castigo y sufrir el sacrificio para que nosotros hoy tengamos un Salvador. Pero hay de aquellos que habiendo gustado, que habiendo estado y haber dicho, ay, qué experiencia que esto y aquello, luego se van atrás porque están desesperados. Pero Dios te da el descanso y la paz. Déjenme ver si nos pudieron escuchar algunas personas. Irma Maundabo nos pide la oración por su mamá. Isabel Vega Maundabo también por su hija. Carolina Aquino de Halford, de aquí arriba, tiene una petición. Milagros González desde Venezuela nos pide oración y nos pide por el corazón un estudio. Bueno, esperamos que sea bendecida. Realmente sí. Y sabe, en el momento de hoy, 710 personas que representan hogares y familias pudieron ver más 14 emisoras, radio y televisión pudieron ver y escuchar. Vamos a estar en pie aquí. Ustedes han sido muy pacientes. De que vamos a hacer algo más de dar el estudio. Los vamos a grabar y los vamos a tener a disposición de ustedes. Nosotros tenemos ya todo el equipo, tenemos los CD, tenemos la máquina de reproducirlos, tenemos la máquina de grabarlos. Lo que yo necesito es un técnico que me diga, pastor, yo me voy a hacer cargo de grabar el estudio y de reproducirlo, porque tenemos también los CD y tenemos una máquina que puede en un minuto producir 8 CDs. En mi oficina nunca la hemos usado, pero si hay un voluntario, le enseñamos y lo unimos al grupo que tenemos allá arriba, que hay que agradecerle a Dios por la hija de Cruz. Génesis se ha dedicado y se ha consagrado para que podamos tener, y Jonathan ha estado ayudando, enseñando. Jonathan, Génesis sabe que Jonathan me dijo que tú realmente mereces reconocimiento. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en estos momentos por haber estado en el templo, haberte adorado a través de la tecnología y haberte honrado y tú bendecirnos a través del estudio de tu palabra. Te presentamos, Señor, cada vida que escuchó, cada vida que vio, cada persona, Señor, que fue tocada, para que el Espíritu Santo, la obra que se ha comenzado,
sea realizada y completada, cumplida, Señor. Bendice a nuestros hermanos que han estado, que han cooperado, que han asistido. Llévales en paz y comunión, bajo tu guianza y tu dirección, y tu paz supere todo entendimiento. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén.